Los primates de Köhler en los orígenes de la investigación científica a través del cine. Este es el título de la comunicación que presentaré en el segundo Congreso Internacional Cine e Imagen Científico y mi nombre es María Teresa Sandoval Martín. Las primeras presentaciones del invento de los Lumière y de sus películas tuvieron lugar exclusivamente en ambientes científicos. Lucien Lumière era además médico. Pronto se puso el cine al servicio de las investigaciones científicas. La ciencia emplearía el cine de dos maneras: como instrumento para la investigación por su validez para descubrir determinados fenómenos naturales y estudiar comportamientos animales, y también como medio para dar a conocer sus experimentos y últimos hallazgos. Köhler estudiaría y aprovecharía de estas dos maneras el cine. Él, este eminente psicólogo de la Academia Prusiana de las Ciencias, pasa un tiempo en la estación de Anthropoides de Tenerife entre 1914 y 1917 y filma allí unas pruebas de inteligencia que hizo a primates. El objetivo principal de esta investigación es analizar en profundidad esta película de los monos de Köhler, junto con unos comentarios mecanografiados inéditos suyos sobre el filme que publicó el Instituto de la Película Científica de Göttingen. En cuanto a la perspectiva teórica o fundamentación teórica, nos encontramos con dos de ellas. Por un lado, la historia del cine de los primeros tiempos y concretamente sobre el uso del cine por la medicina, y la otra que hemos utilizado también es la histórico-social o sociológica, que promulga que una película tiene capacidad para reflejar las preocupaciones de una sociedad, postura defendida por Marc Ferro y Rosenstone. En el film se ha llevado a cabo un análisis descriptivo contextual y otro comparativo, siguiendo el método de análisis propuesto por Marc Ferro. Además, siguiendo el método descriptivo, se detalla en forma de découpage imágenes y texto de cada escena, o se comenta el contenido y la técnica o calidad del filme, entre otros aspectos que se han tenido en cuenta. En cuanto al contexto científico en el que se desarrolla la película, a finales del siglo XVIII, la psicología experimental fue imponiéndose sobre la psicología filosófica y espiritualista imperante en la Edad Media. Los estudios de los científicos se centraron a partir de entonces en el desarrollo de la mente humana, en su proceso evolutivo, apoyado por la psicología comparada, que estudiaba los comportamientos similares de especies próximas en la escala evolutiva. Y en la conjunción de estas dos tendencias, un grupo de científicos alemanes lidera un proyecto de investigación basado en el estudio del comportamiento de un grupo de primates antropoides. Y el lugar elegido, ya lo hemos dicho, fue la isla de Tenerife, porque ofrecía un clima subtropical similar al de los primates. En cuanto a Wolfgang Köhler, esta eminente figura de la psicología. Era además un investigador en el ámbito de la física, trabajó con Carl Stumpf, con Max Planck, estuvo en la Universidad de Frankfurt y colaboró con Wertheimer y con Kafka, y junto con ellos, formó y fundó la Escuela de la Gestalt, que significa forma o estructura en alemán, de raíces filosóficas, enmarcada dentro de la corriente humanista. Se basa en el estudio de la percepción, entendiendo que el individuo clasifica sus percepciones como un todo, basándose en el conjunto de sus experiencias anteriores, y no sólo como la suma de las partes. Y ya en 1913, Wolfgang asume la estación experimental de Anthropoides y allí permanece hasta 1920. Después fue catedrático de filosofía en Berlín hasta que, pues, con la llegada de los nazis en 1935, como tantos otros expertos y científicos y gente del mundo de la cultura también, pues tuvo que emigrar a los Estados Unidos. En cuanto al diseño experimental de Köhler, él consideraba que el aprendizaje de los animales dentro del paradigma del ensayo y error era insuficiente para entender las capacidades animales. Trató de averiguar si la conducta de los antropoides se aproximaba a un tipo de comportamiento que conocemos vagamente como experiencia y que nos parece inteligente en comparación con otros tipos de conductas que se dan sobre todo en animales. Afirmaba que los chimpancés exhiben una conducta inteligente del mismo tipo
que la que conocemos en el hombre. Para Köhler, lo interesante no es si el chimpancé resuelve o no la tarea o cuánto tarda en resolverla, sino la manera en que se produce o deja de producirse la solución. Köhler llega a comentar, en una clara referencia a sus detractores, hay casos en los que hasta la más escéptica de las personas tiene que admitir que el chimpancé es capaz de adquirir nuevas conductas, no solo de sus congéneres, sino también del hombre. En su estancia, llega a realizar más de 200 experimentos y es entonces cuando rueda la película, como muestra de la evidencia de los experimentos. La película se empieza a rodar el 7 de marzo de 1914 y luego ya 60 años más tarde es cuando se descubre en este archivo y se edita el folleto que hemos comentado. Él mismo dice, Köhler, en aquel entonces, en el año 1914, probablemente se estropee una película cinematográfica que fue grabada para que nadie me culpe de exagerar, dado que no puede ser revelada. Sin embargo, se equivocó, porque los comentarios sobre la propia película, las acciones de los monos no son fruto de una grabación casual, es algo que recalca Köhler en su escrito, sino de una acción repetida por los chimpancés. Pero sería interesante, dice él, filmarles exponiéndoles a una nueva situación para captar sus respuestas en ese momento inicial. En cuanto al experimento del apilamiento de cajas, dice, muestra cómo un chimpancé grande, caracterizado por su paciencia, se esfuerza en apilar cajas una encima de otra, tantas como para que al final pueda alcanzar las frutas colgadas en lo alto. Se ve con total claridad que el animal, que quiere aumentar la construcción, no entiende en absoluto en qué posición está apoyada una caja sobre la otra, ni de qué manera puede escalarlas. Le siguen otra serie de experimentos como el encajamiento de tubos para alcanzar un objeto. En él se reproduce una serie del más conocido de los test de inteligencia de Köhler, el llamado experimento del doble bastón, y le precedió la del bastón simple. El orden de las escenas sucedió como se presenta en el filme, aunque su desarrollo no es continuo. Y en cuanto a... hay una serie de intentos posteriores de grande, aunque no todas las tomas comienzan en el mismo punto de la ejecución debido a la velocidad propia del mono. Y a ese le sigue el de trepar por un objeto aislado, que lo hace chica, eliminación de obstáculos para abrir una puerta, un grupo de monos apilando cajas y finalmente Köhler comenta que se sirve intencionadamente del cine para obtener así una evidencia conservada cinematográficamente, porque como él dice, aquí no hay nada ambiguo. Las conclusiones más importantes son que el film tuvo una relevancia destacada, ya que 60 años más tarde es cuando se hace el folleto y la película para repartir, distribuir entre colegios y universidades, y además el hecho de que ese texto incluya pues las palabras inéditas de Köhler, ¿no? El manuscrito que él redactó en cuanto a la película. Y desde los años 70, gracias a las observaciones de Jane Goodall a chimpancés en libertad, en las que también se ha constatado que estos se valen de herramientas para lograr sus objetivos, los análisis de Köhler han cobrado un merecido reconocimiento.